Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del lunes 17 de julio. Una jornada que viene bañada por un nuevo jarro de agua fría en cuanto a los datos que toman la temperatura de China. El gigante asiático vuelve a decepcionar. Su economía sigue profundizando en la desaceleración, pese a crecer algo más de lo esperado en el segundo trimestre. Según la Oficina Nacional de Estadística, el PIB del segundo trimestre ha crecido un 0,8% con respecto al trimestre anterior. Es cierto que es mejor del 0,5% que se esperaba, pero es todo un varapalo si se contrasta con el 2,2% registrado en el dato previo. En tasa interanual, eso sí, se nota un crecimiento del 6,3%, en gran parte por ese efecto escalón con respecto a hace un año, cuando el país sufría importantes bloqueos en primavera por esa política entonces vigente del cero COVID. Con todo, la lectura es muy decepcionante con respecto a las expectativas de crecimiento. En lo que va de año, China ha crecido un 5,5% gracias en gran parte a lo que daba de sí ese primer trimestre del año con ese efecto champán, tras levantar las restricciones de 3 años de aislamiento autoimpuesto. En cuanto a otros datos publicados, este lunes aparecen lecturas con doble sesgo. Por una parte, la producción industrial ha crecido un 4,4% en junio, por encima de lo esperado, y también mejor que el 3,5% previo, mientras que la inversión en activos fijos también ha crecido un 3,8%, más de lo esperado en junio. Sin embargo, las ventas minoristas decepcionan, y cómo, y por mucho, en el mes. Se desaceleran hasta el 3,1% tras haberse disparado un 12,7% en el mes anterior. Datos de enfriamiento, pero sin embargo hay un discurso optimista. La Oficina de Estadística acaba de reiterar que China confía en su capacidad para cumplir los objetivos de crecimiento económico para este 2023. Además, ha hecho especial énfasis en que el crecimiento del PIB en el primer semestre del año supera al de las grandes economías, y en cuanto a las perspectivas, asegura que la economía china no va a experimentar deflación en el futuro. Dice que el IPC se encuentra en un nivel bajo como resultado de los factores nacionales y globales, y así anticipa que el aumento de precios de China va a volver gradualmente a la normalidad. Son las declaraciones optimistas, de nuevo, por parte de esa Oficina de Estadística, no en vano por parte de las autoridades de Pekín, en un momento en el que, por supuesto, seguimos muy pendientes de lo que son las relaciones internacionales entre China y el resto del mundo, y en concreto entre la primera economía del mundo, Estados Unidos, y el gigante asiático. La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, mantiene su discurso de que Estados Unidos va a avanzar en la desescalada con China. Pero el proceso no va a ser rápido, porque por una parte la que fuera jefa de la FED subraya que se deberían buscar formas de disminuir las tensiones con China, pero sin embargo aún ve prematuro eliminar los aranceles que impuso la administración de Donald Trump, una petición que no deja de repetir el gobierno de Pekín. Yellen ha hablado en la India, en Gandhinagar, donde se va a reunir con sus homólogos de todo el mundo esta semana, con motivo de esa celebración, además, de la cumbre del G20 de ministros de Finanza y de gobernadores de bancos centrales. Yellen ha señalado que Estados Unidos está a punto de completar una revisión de 4 años de los aranceles impuestos a China, y que ella ha discutido ya esa cuestión con las autoridades de Pekín, y que lo hizo realmente cuando hace unos días visitaba el gigante asiático. Cualquier movimiento, eso sí, para levantar las medidas, advierte, provocaría una reacción en la clase política en los Estados Unidos, con esos candidatos presidenciales republicanos buscando aumentar la presión sobre China en ese debate interno de la política en los Estados Unidos. Así, Yellen ha recordado que los aranceles se establecieron porque desde la administración Trump, desde Estados Unidos, preocupaban las prácticas comerciales desleales por parte de China, y que esas preocupaciones con esas prácticas continúan todavía hoy. Son, sin lugar a duda, algunas de las declaraciones más importantes con la mirada puesta en China esta mañana. Pero, por supuesto, si miramos las relaciones internacionales y la geopolítica, es importante subrayar algunas otras cuestiones, porque si por una parte Estados Unidos sigue con China y Rusia en el foco de las miradas, Pekín y Moscú están fortaleciendo lazos. Este domingo, de hecho, una flotilla naval de China ha puesto rumbo para unirse a las fuerzas navales y aéreas rusas en el mar de Japón.
unión para llevar a cabo unas maniobras destinadas a salvaguardar la seguridad de las vías fluviales estratégicas. Ese es el motivo que se justifica esas maniobras desde el lado oficial. Según el Ministerio de Defensa chino, el simulacro de hecho marca una mayor cooperación militar entre ambos países desde que arrancó la guerra en Ucrania. Mayor cooperación y entrenamiento en el campo militar, mientras Pekín continúa rechazando los llamamientos de Estados Unidos para reanudar la comunicación militar. La flotilla china está compuesta por 5 buques de guerra y 4 helicópteros embarcados, según la información de Reuters. Las maniobras además llegan apenas un mes después de la reunión entre el ministro de Defensa chino, Li Shangfu, y el jefe de la Armada rusa, el almirante Nikolai Yevmenov, en Pekín este mes, en el que ambos reiteraban sus promesas de fortalecer los lazos militares. Y por supuesto, también en clave geopolítica y teniendo ya a Rusia en el punto de las miradas clave, lo que han sido las declaraciones del presidente ruso, de Vladimir Putin, que ha defendido su derecho a usar las bombas de racimo en la guerra en Ucrania y ha asegurado que Moscú las usará si se usan contra sus tropas. Al mismo tiempo, ha negado que las fuerzas del Kremlin ya hayan usado esas controvertidas municiones en Ucrania. En una entrevista en la televisión Rusia 1, Putin ha señalado que Rusia, precisamente, tiene suficiente y variados tipos de municiones de racimo. Eso sí, asegura que hasta ahora no lo han hecho, que no las han usado y que no han tenido necesidad. Pero, por supuesto, decía, si se usan contra las tropas rusas, ellos se reservan el derecho de tomar acciones espejo y responder con las mismas municiones. La negativa de Putin, sin embargo, choca con el diagnóstico que pusieron sobre la mesa los monitores, los responsables de la Organización para la Seguridad y la Cooperación, cuando el año pasado dijeron que las fuerzas del Kremlin habían usado esas bombas de racimo ya durante su intervención, su invasión en Ucrania, lo que decían y denunciaban había ayudado a crear un daño innecesario y desproporcionado a los civiles. En la entrevista, Putin además se ha referido también a lo que ha sido tan comentado, esa escasez de municiones que también ha reconocido tuvieron durante un cierto periodo de tiempo. Un reconocimiento que ha sorprendido y que recoge los problemas y el esfuerzo militar ruso que está llevando a cabo la Federación Rusa desde que emprendió la guerra en febrero del año pasado. Y por supuesto, importante y vital en la jornada del día de hoy, la fecha es 17 de julio y es la fecha en la que vence, en la que caduca ese acuerdo de grano del Mar Negro, ese acuerdo que se consiguió bajo el auspicio de Naciones Unidas y de Turquía, pero que sin embargo Rusia considera que no está resultando óptimo ni adecuado para los intereses de la Federación y no ve sentido a prorrogarlo a partir de mañana, cuando ya estará sin vigencia ese acuerdo clave para las exportaciones de cereales ucranianos, pero también para los rusos. Desde Moscú se pide esa reconexión del Banco Agrícola a la red del sistema de pagos SWIFT. Y en medio de esas peticiones, junto con otros factores, no ha recibido la respuesta que esperaba y desde Moscú se ha obstaculizado y se ha negado que vaya a haber una prórroga a partir de este 18 de julio. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, ha asegurado que Estados Unidos, de hecho, está preparado para la posibilidad de que ese acuerdo de exportación del grano alcanzado entre Rusia y Ucrania acabe suspendido este lunes, aunque eso sí señala que sería un importante revés diplomático para Moscú. Recordemos que este acuerdo, este pacto indirecto entre ambos países está considerado como uno de los mayores éxitos en materia de acuerdos desde que arrancase la guerra en Ucrania y resulta clave en la entrega de ayuda humanitaria a los países de África y del sureste de Asia. Sin lugar a dudas, ese acuerdo del grano hoy vence esa fecha, hoy caduca, hoy expira, salta por los aires, va a ser clave en lo que van a ser las próximas declaraciones y en el foco de atención. Pero, por supuesto, mirando más en el campo de batalla, resulta clave lo que ha dicho Rusia en las últimas horas, porque ha vuelto a denunciar un ataque del ejército ucraniano a una ciudad fronteriza que se ha cobrado la vida de una mujer que iba en bicicleta. El gobernador de la región rusa de Belgorod ha subrayado que las fuerzas ucranianas han bombardeado la ciudad rusa de Shebekino, cerca de la frontera con Ucrania, y que lo han hecho con misiles Grad.
Según Reuters, el gobernador de Belgorod ha señalado que esos misiles habían alcanzado un área de mercado dañando un edificio y 2 vehículos. El sistema de armas Grad es un lanzacohetes múltiple montado en un camión utilizado por tanto las fuerzas ucranianas como las rusas, con gran radio de destrucción. Y con todo esto, por supuesto, seguimos deteniéndonos en los asuntos que van escribiendo en la crónica geoeconómica de la mañana y que a esta hora pasa también por lo que está siendo el comportamiento en el mercado del crudo, muy pendiente de las tensiones geopolíticas. Vemos al West Texas retroceder casi un 1% a esta hora, hasta los $74,69, y también corrección del entorno del 0,90% para el crudo Brent de referencia en Londres, hasta los $79,14 el barril. Y todo esto después de que el petróleo haya sumado 3 semanas consecutivas de subidas, un repunte que se seguirá vigilando esta semana. Hoy toca corrección y que llega a medida que hemos visto datos, sobre todo en Estados Unidos, con esos datos de inflación que caen y con esa intención de la administración Biden de continuar avanzando para rellenar la reserva estratégica de los Estados Unidos. Recordemos que el crudo superó los $80 el barril en Londres la semana pasada, ese límite de precios buscado de manera importante por la OPEP+, uno de los grandes cárteles productores, y es justo en ese momento cuando se siguen vigilando los precios, cuando además los recortes de producción de Arabia Saudí y de sus aliados están listos para afectar a ese comportamiento del mercado del internacional. Con todo esto, por supuesto, en esta crónica de la mañana del 17 de julio resulta clave también adentrarnos en lo que va a ser una de las grandes citas del día y de la semana, porque en India, en Gandhinagar, arranca la cumbre de ministros de Finanza y gobernadores de bancos centrales del G20, en lo que va a ser el tercer encuentro de esta envergadura desde que la India adoptara la presidencia del G20, y será la última reunión financiera hasta que los líderes del G20 se reúnan en septiembre, el próximo mes de septiembre. ¿Qué se espera de la cita de esta semana? Pues Estados Unidos va a buscar el aumento de la asistencia financiera a Ucrania para hacer frente a la guerra con Rusia, y va a presionar para la reestructuración de la deuda. Además, la secretaria del Tesoro norteamericana, Janet Yellen, ha defendido que es una prioridad redoblar el apoyo a Ucrania mientras continúa defendiéndose del ataque ruso. Subraya además que Estados Unidos va a apoyar a Ucrania todo el tiempo que sea necesario y que cortará el acceso a Rusia a los equipos y tecnologías militares que necesita para continuar con esta cruzada. Y por supuesto también, si importante es lo que está por venir en esa cumbre del G20, también importante la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, conocidos como CELAC. Se reúnen este lunes y martes y van a reunir a unos 60 países con la ambición de reforzar y modernizar la relación y estrechar la cooperación. El encuentro llega tras 8 años sin que se reúnan los líderes de todas estas regiones. La defensa del multilateralismo entre dos regiones que se consideran muy afines y la apuesta por la inclusividad serán los motores de esta cumbre, en la que la Unión Europea quiere abrir el diálogo y dialogar no solo con los países más afines, sino también con los que mantiene discrepancias. Hay que señalar que los países de la Unión Europea y de América Latina y del Caribe celebran cumbres de región desde 1999 y esta será la 9ª que celebren y la tercera desde que existe la CELAC. Y precisamente en este ámbito de cuestiones y de reuniones es importante lo que ha dicho en las últimas horas el ministro de Finanzas de Japón, que ha descartado que desde el G7 se haya discutido sobre los tipos de cambio. Declaraciones que ha lanzado tras la reunión en India con Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y Canadá. Y dice, además, ese encuentro llega en una conferencia de prensa en la que Suzuki ha confirmado el apoyo inquebrantable de Japón a Ucrania. Todo esto al tiempo que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, ha señalado que existe una fuerte incertidumbre en la economía mundial. Por supuesto, las declaraciones en la geopolítica, en el tablero internacional y en política monetaria son claves. Pero mirando a nuestro país, sin lugar a dudas tenemos que hablar de otras declaraciones de índole
política y de batalla electoral. Recuerden que en una semana vamos a asistir ya al resultado de la jornada electoral del próximo domingo, del 23 de julio. En este último domingo de campaña, los candidatos han intensificado los llamamientos para movilizar al electorado y mirando a la constitución de alianzas que permitirá gobernar a partir del 24 de julio. Mirando a algunos de esos discursos, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha emprendido un duro ataque contra Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, y ha dicho que debería aclarar, entre otras acusaciones, si tiene un sobresueldo. Pero más allá de su ataque, ha pedido el voto para ganar las elecciones y ha hecho un llamamiento especial para los indecisos que no saben si optar por sus filas u otras formaciones. Vamos a escuchar a Yolanda Díaz. Yo sé que intentan instalar que van a ganar las elecciones. Y yo os digo que no van a ganar las elecciones. Solo ganarán las elecciones si nos derrotan en lo más profundo de nosotras mismas. Solo ganarán las elecciones si nos creemos que ellos van a ganar las elecciones. Y yo os digo que no es verdad. Que si las gentes progresistas de este país votáis a Sumar, no van a ganar las elecciones. Vamos a ganar nosotras. Creed en el futuro de nuestro país. Declaraciones también las del presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha afirmado que los sindicatos, ya denunciado, han permanecido callados como muertos durante estos años en los que los trabajadores se han visto azotados por la pérdida del poder adquisitivo. Por otra parte, ha disparado contra la campaña del Partido Popular y asegura que Núñez Feijóo trata de derrotar al sanchismo, uniéndose incluso con Pedro Sánchez y cerrando las puertas a Vox, pese a ser aliados en algunas comunidades. Abascal ha denunciado que el PP no tiene claro lo que es una alternativa. Pues un Partido Popular que ofrece pactos a esa izquierda que nos ha condenado a la ruina, antes que un pacto con Vox, siempre prefiere un pacto con Sánchez. Lo vimos el otro día todos en directo, dicho ante 6 millones de españoles, y hoy nos hemos enterado que si no es con Sánchez, es con Paje, y si no, con la oligarquía del Partido Nacionalista Vasco, que también les debe parecer un socio más fiable que Vox, a pesar de que con Vox están gobernando en Castilla y León, en Extremadura, en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares. Realmente es muy preocupante tener que construir la alternativa con aquellos que no tienen claro lo que es una alternativa y que pretenden derogar el sanchismo pactando con Sánchez. Y por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este fin de semana a las personas que quieren votar y ha reclamado a los socialistas decepcionados con la gestión del presidente del Gobierno que concentren el voto en el Partido Popular para repetir, decía, el éxito de Andalucía, por ejemplo, que llevó hace un año a Juanma Moreno a cosechar una holgada mayoría absoluta. Además, se ha dirigido a los votantes de Vox porque dice que la única papeleta que garantiza el cambio es la papeleta del PP. Vamos a escuchar a Núñez Feijóo. Hoy el Partido Popular es la primera fuerza política. En Andalucía, de las 8 capitales de provincia, gobernamos en las 8 y tenemos un resultado excepcional como hemos tenido en Aragón. Amigos, estamos en el camino de lograr un buen éxito electoral, pero nada hemos conseguido. El próximo domingo vamos a decidir buena parte de la historia de España de la próxima década y sería bueno empezar bien porque España, después de estos 5 años, se merece unos 5 años mejores. Si no queremos que todo siga exactamente igual, es posible. Si lo que queremos es cambio y nos unimos en las urnas, entonces es posible. Y el presidente del Gobierno y candidato del Partido Socialista a las elecciones generales del 23 de julio, Pedro Sánchez, ha pedido que mujeres y jóvenes indecisos apoyen a los socialistas en las urnas. Además, ha reivindicado su labor, el de su Gobierno, al frente del partido. Ha dicho que a partir del 23J habrá un Gobierno de coalición con Yolanda Díaz. Vamos a escucharle. El Partido Popular y a Vox no somos España. Entonces, ¿qué van a hacer con nosotros? Esto no va de Sánchez o España. Esto va de un gobierno presidido por Pedro Sánchez o un gobierno de coalición de Feijóo con Abascal. Eso es lo que estamos decidiendo el próximo 23 de julio.
yo lo tengo claro. Yo lo digo sin ambajes, sin tapujos. A partir del 23 de julio, yo gobernaré con el partido de Yolanda Díaz. Habrá un gobierno de coalición con el partido de Yolanda Díaz. Siete y 20 minutos de la mañana, ya avanzamos.